Este sábado el juez Carlos Carrillo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal sentenció a 2 años de pena remitida a Nelson Fariña Jara y al pago de una multa de 8 UTM por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Los padres de la pequeña Emilia no quedaron conformes con la sentencia e hicieron un llamado a los parlamentarios a aprobar la ley que lleva el nombre de su hija, que es tramitada con urgencia en el Congreso. Para ahondar en este tema y conocer las repercusiones a nivel jurídico de esta sentencia, nos encontramos con el abogado y ex defensor penal público Mario Vargas. Abogado, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Señalábamos recién en la introducción la pena que finalmente fue asignada a este delito. Recordemos, manejo de estado de ebriedad con resultado de muerte en el caso de la pequeña Emilia y también lesiones graves en otra persona. 2 años solamente. Había muchas críticas respecto de la magnitud de la pena. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la ley hoy día? En la práctica, ¿qué es lo que pasa con casos como este? A ver, la ley establece un marco de pena que son los marcos que el tribunal utilizó en forma correcta, independientemente y lamentando obviamente el suceso a Emilia. La ley actualmente establece un marco penal que va en este tipo de delito de 3 años y 1 día a 5 años. Sin embargo, el tribunal consideró una serie de antecedentes que la ley también obliga al tribunal a considerar, como son, por ejemplo, la conducta anterior del imputado. Esta persona tenía irreprochable conducta anterior, es un atenuante, también colaboró con la investigación según lo que pudo acreditar el tribunal en el propio juicio. Por lo tanto, ¿qué hace? Baja la penalidad en 1 grado y le otorga una pena de presidio menor en su grado medio, y en particular 2 años de prisión con un beneficio que es la libertad vigilada en este caso. Obviamente hay antecedentes que se ventilaron en el juicio y que, como usted señalaba recién, permitieron que la pena incluso fuera inferior a lo que está asignado directamente. Entonces, ¿cuáles son esos antecedentes? ¿Cuáles son las cosas que producen la diferencia en un accidente como este que podrían, por ejemplo, en vez de bajar la pena, elevarla? ¿Cuáles son las consideraciones que tienen que, pues? Por ejemplo, en este caso, si esta persona hubiese tenido una condena anterior, si hubiese tenido alguna condena por cualquier delito, o si hubiese tenido una condena que hice relación con la ley de tránsito y que hice relación con manejo en estado de ebriedad, el imputado no hubiese, o el acusado y condenado actualmente no hubiese tenido opción a un beneficio de la ley 18.216, que es la que establece los beneficios alternativos, y el cumplimiento hubiese sido en forma efectiva. Sin embargo, al tener esta conducta irreprochable, operan atenuantes por sobre agravantes. Estaba revisando recién la sentencia y en parte de ella se discurre sobre la asistencia que pudo o no prestar el autor del accidente en este caso. Hoy día, cuando una persona comete un accidente, ¿tiene obligación de asistir a la víctima, de asistir a quienes están allí? No hay una obligación expresa en la ley, ¿ya? Tú no le puedes exigir a un ciudadano común y corriente que preste auxilio cuando no tiene las capacidades para hacerlo, independientemente de la conducta que pueda dar la persona. Obviamente es más reprochable una conducta de un ciudadano que en un auto tiene un accidente, comete un delito y se da la fuga, que una persona que en ese mismo acto se queda y trata de auxiliar a la víctima en los términos que él puede. Llama a la ambulancia, a carabineros, y el tribunal en su momento podrá evaluar esa conducta para, dentro del marco de la pena, por ejemplo, en este caso 3 años y 1 día 5, imponerle una pena dentro del grado que sea acorde a la actuación del imputado, acusado y condenado en el caso en particular. La parte acusadora en este caso señaló algo que fue desestimado finalmente por el tribunal y que tenía que ver con otra figura delictiva, en vez del manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, un homicidio simple, con lo que llaman dolo eventual. ¿Qué es lo que quería, digamos, hacia dónde apuntaba esa pretensión de parte de... Sí, yo creo que no es muy afortunada quizás la calificación que hace el querellante ahí, porque si uno analiza un poco la estructura doctrinaria de dolo eventual, lo que se le exige a una persona para estar en condiciones de cometer un delito con dolo eventual es que, en este caso, el acusado se subió al volante y se representó la idea de que iba a producir el accidente, que iba a producir la posterior muerte de Emilia. ¿Ya? Esa exigencia tiene que ser probada en juicio. Pero tiene que ser específicamente respecto de Emilia en este caso, o puede ser una representación a nivel general, porque una persona que bebió 10 copas de alcohol marcó, entiendo, cerca de 1,9
la alcoholemia, bien puede representar que bajen a un accidente. Eso no parece tan desmesurado, ¿sí? Puede ser una representación en general, ¿ya? Pero tiene que acreditarse en juicio justamente que esta persona estaba en condiciones de dicha representación, cosa que si uno analiza la estructura de la sentencia, analiza la prueba que presenta el querellante para entender que estamos en dolo eventual, no hay dicha prueba. Por lo tanto, esa representación no se acredita, más allá de lo lamentable que sea este accidente, insisto. Se critican mucho, como decíamos recién, la magnitud de la pena. Sin embargo, hace poco se realizaron modificaciones vinculadas a este tipo de casos. Pareciera ser que esas modificaciones se quedaron cortas en algunas materias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las sanciones pecuniarias. Aquí solamente, evidentemente no es lo más importante, pero también son sanciones que se aplican. Solamente 8 UTM fue la multa que se aplicó aquí. A ver, en la última modificación de la ley de tránsito se establecieron y se endurecieron todas las penas, inclusive esta, en relación a las suspensiones de la licencia, a tipo de suspensión, tiempo de duración. Podemos ver que en este caso se le suspendió la licencia de por día, o sea, esta persona no va a poder manejar nunca más. Y sin embargo, hay un proyecto de ley nuevo que lo que quiere hacer es endurecer aún más las penas. Podemos coincidir o no, a mi modo de ver particular, lo peor justamente es legislar en base a casos particulares, porque podríamos endurecer las penas hoy día, mañana se produce otro accidente y vamos a seguir endureciendo las penas. Quizás no es la forma. Además, las penas o la estructura de penas del Código en relación a este tipo de delito va en concordancia con todo el resto de delitos. No podemos tener delitos con penas desproporcionadas porque se produce un caso de conmoción pública. Hagamos una comparación, por ejemplo, y siempre para las comparaciones los abogados utilizan un poco lo que pasa con el homicidio, que pareciera ser, por lo menos para las personas comunes como uno, el delito más grave. Sin embargo, en términos de penas, no es el más grave, ¿no? En términos de penas, hay delitos que tienen penas más graves, como por ejemplo algunos tipos de tráfico, algunos tipos de abusos contra menores. O el robo con intimidación. El robo con intimidación tiene una misma parte en la misma pena que el homicidio. El delito de tráfico parte en la misma pena del homicidio. Y así hay una serie de delitos que son más graves quizás que este delito culposo, que tampoco tiene las características de culposo, porque hay una responsabilidad en el consumo de alcohol. Por eso además tiene una pena mayor al cuasi delito de homicidio. Yendo al tema más amplio, usted ejerció como defensor durante varios años y por lo tanto, me imagino, conoce el Código Penal bastante bien. Así es un código antiguo ¿no? Es un código que en 1800, ¿cuánto? 1800... A fines de 1885, si no me equivoco. Perfecto, pero estamos hablando de un país absolutamente diferente, de instituciones diferentes. Tenemos tenido reformas, la misma reforma procesal penal, se está tratando de reformar el sistema civil, una serie de reformas, pero ¿por qué razón el Código Penal ha sido tal vez el más resistente o el más difícil de ir modificando e irse poniendo tal vez a la altura de las expectativas de esta nueva sociedad? A ver, el Código Penal, hay un proyecto, hay una comisión que ha estado trabajando en una modificación de un nuevo Código Penal. Sin embargo, el Código Penal desde fines de 1800 ha ido sufriendo una serie de modificaciones para ir adaptándose a los tiempos. De hecho, hay delitos que ya ni siquiera existen, que estaban en el Código Penal. Y otros delitos que se han ido agregando, como por ejemplo delitos informáticos que se han ido agregando o en leyes especiales o en modificaciones en el mismo Código Penal. El duelo, por ejemplo, entiendo que todavía se pena, ¿no? El duelo todavía se pena, hay algunos delitos que dicen relación con los palomares, etcétera, los carruajes que anduvieren en forma imprudente en la vía pública y una serie de delitos que actualmente están en desuso. Sin embargo, también el Código Penal ha ido modificándose, pero la estructura original del Código Penal no es un mal código. Le da facultades amplias a los jueces para que puedan analizar en el juicio las condiciones, las conductas, para poder tener algún margen de movilidad al momento de imponer una pena. Dice que sea más gravosa o menos gravosa, en ambos sentidos. Y eso es importante porque finalmente lo que hacen los jueces es sancionar conductas y esas conductas están rodeadas de una serie de hechos. En ese entendido, la estructura de penas del Código Penal no es un código, si bien es antiguo, la estructura de pena es una estructura que funciona actualmente. Bueno, finalmente, para volver un poco al caso de Emilia, este nuevo proyecto de ley, ¿a cuánto pretende elevar las penas y cómo la ha ido con eso en el trámite legislativo? Bueno, me parece, si no me equivoco, martes hay votación en el Senado. Este es un proyecto que entra por parte de los diputados con una pena
que parten 5 años y un día a 15 años. Si no me equivoco, la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia hizo una pequeña modificación, dándole quizás un poquito más de razonabilidad también a las penas que se estaban pidiendo, justamente porque las penas que se estaban pidiendo en el proyecto original eran penas que dicen que partían en la misma pena de un homicidio. O sea, a mí me salía lo mismo, o igual, matar a una persona dolosamente, o sea, yo saco un revólver en este estudio, te disparo, te causo la muerte, o yo salgo manejando en estado de ebriedad, choco, le produce una lesión, una muerte a una persona, la pena es la misma. La comisión bajó la pena en su tramo mínimo, 3 años y un día, hasta 10 años. Nuevamente se vuelve a aplicar entonces el criterio del juez y ahí se verá en definitiva, incluso, o sea, da para ambas cosas, para que una persona pueda cumplir en libertad y también en la cárcel, ¿verdad? Además es importante tener, y con esto termino, es importante tener en cuenta una cosa. También es necesario analizar si la conducta del imputado cuando manejada es la que produce la muerte, porque hay también casos en que una persona puede ir manejando bajo la influencia del alcohol, pero quien se expone temerariamente, no es el conductor, sino es la víctima, y hay casos que pueden suceder así, pueden suceder en ese sentido. Por lo tanto la ley tiene que considerar todos estos aspectos al momento de sancionar de manera tan dura estos hechos. Está bien que sean sancionados, está bien que sean sancionados con dureza, producen estos accidentes o lo que le pasó a Emilia son accidentes duros, dolorosos, capítulos dolorosos, no solo para la familia en particular, sino para el país en general, pero también es cierto que hay que ponerle razonabilidad cuando se plantean proyectos de ley y tiene que considerarse todos los aspectos posibles. Bueno, muchas gracias, abogado, por esta conversación. Ok, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos revisando las informaciones.